Bueno, buenas tardes para todas. Algunas ya he saludado, a otras no. Espero no tener que hacer ningún blooper hoy, no caerme arriba, pero me dijeron que me tengo que quedar acá. No soy muy de quedarme quieta, pero intentaré. Para mí es realmente muy lindo poder estar acá. Siempre por motivos laborales no puedo. Y bueno, realmente uno extraña el compartir tiempo juntas, porque creo que las reuniones de damas tienen algo especial que no hay en otras reuniones, ¿no? Y bueno, les agradezco muchísimo por la invitación y también porque esto permite que pueda hacer algunos cambios y poder estar acá, ¿no? Y cuando me contaban un poco, yo he escuchado algunos mensajes desde el trabajo, desde casa, y me han contado que estaban viendo los atributos de Dios. Se me vino enseguida cuando estaba en el instituto y habíamos visto los atributos, ¿no? Y si hay algo que uno se da cuenta es que cuanto más quiere aprender de Dios, no sé si les pasa, pero más se da cuenta que menos sabe, ¿no? Es como una regla que no va con las matemáticas humanas, porque uno diría, bueno, cuanto más sé, tengo más conocimiento, pero cuanto más uno quiere estudiar la Biblia y lo que es Dios, se da cuenta cuánto más me falta por descubrir y por saber. Y uno descansa también en la palabra de Dios, que es viva, ¿no? Y capaz que muchas cosas de las que voy a hablar ya las han hablado o ya se han tocado en otras reuniones. Nosotros venimos de un retiro y cuando hablábamos en el retiro dije, eso ya lo tenía para el mensaje. Jamie se ríe porque yo le digo, me parece que voy a tener que cambiar varias cosas del mensaje. Y uno después dice, no, bueno, si Dios lo puso en el corazón es porque necesitamos escucharlo una vez más. Necesitamos ponerlo una y otra vez en nuestra cabeza, ¿no? Para que esa enseñanza pueda dar fruto, ¿no? Y uno confía en eso, en que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y bueno, quería compartir con ustedes un atributo de Dios que la idea es relacionarlo con este año, ¿no? Si uno, como decía Eunice recién, si uno piensa en este año, yo creo que cuando seamos viejitos, lo que vamos a contar del 2020 es cuarentena, ¿no? Un bicho tan pequeño que cambió tanto todo, ¿no? Y una de las cosas que tenía pensado es hablar sobre la fidelidad de Dios, ¿no? Cuando quieras, pones ahí va. Y cuando se den cuenta, en la primera diapositiva van a saber de qué historia voy a intentar compartirles. Si miran eso, ¿qué historia se acuerdan? Noé, ¿no? Ya lo decía un poco Eunice. Yo creo que no le dije que iba a hablar de Noé. Le dije sí que iba a hablar de la fidelidad de Dios. Pero elegí esa historia, o me venía una y otra vez, una porque en casa es el top one de la literatura, ¿no? Una de las historias que más me piden al tener hijas chiquitas es la historia de Noé una y otra vez, ¿no? Y segundo, porque ese arcoíris ha sido este año utilizado mucho, ¿no? Por muchos. Y bueno, y un poco recordando este año que nos toca atravesar, que todavía faltan 2 meses para terminarlo, poder hablar de la fidelidad de Dios. Y de lo que eso significa para nuestra vida, ¿no? Si querés pasar a la siguiente. Una de las cosas que sí sabemos
es que Dios tiene ciertas características que nosotros no tenemos, ¿no? Algunos hablan de los atributos de Dios que son propios de Dios, ¿no? Que nosotros como seres humanos no podemos tener, como es su omnipotencia, su omnisciencia, ¿no? Que por más de que tratemos de saberlo y de entenderlo, no vamos a poder experimentarlo en nuestra vida, ¿no? Porque nosotros somos limitados. Pero Dios tiene atributos que sí, de alguna manera, nosotros podemos experimentarlos en nuestra vida. Y uno de ellos es la fidelidad, ¿no? Los atributos nos acercan un poquito a entender, bueno, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿De qué manera actúa Él? ¿No? Y la Biblia dice en Deuteronomio, no lo busquen, lo puse porque nuestro pasaje va a estar en Génesis, obviamente, que es donde está la historia que vamos a analizar hoy. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a todos los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, ¿no? Conoce que Jehová es Dios, Dios fiel, ¿no? Hay otro versículo que dice que la fidelidad de Dios es tan grande que alcanza hasta las nubes, un salmo, ¿no? Y lo que sabemos, si quieres pasar a la siguiente, es que la fidelidad tiene que ver con una característica que es de Dios, ¿no? Pero tiene algo particular en Dios, ¿no? Porque es una capacidad, ¿no? Poder y virtud de poder cumplir promesas. Y acá esto se junta con otro atributo de Dios que tiene que ver con su omnipotencia, ¿no? Dios puede cumplir sus promesas porque todo lo puede. A veces nosotros hacemos promesas, ¿no? Creo que Selene hablaba de eso en el mensaje pasado. Y quienes puso el mismo ejemplo que a mí se me viene a la cabeza. ¿Cuántas veces nos vamos de casa y le decimos algo a los niños y después llegamos y no lo cumplimos, ¿no? Porque no nos acordamos o porque no pudimos, ¿no? Pero Dios hace promesas y Dios sí tiene el poder para poder cumplirla. Y también dice que la fidelidad tiene que ver con una perfección que tiene Dios de dar honor a su palabra, ¿no? Y me gusta esa expresión de honor, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, va a actuar de acuerdo a lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Y, y la voy a invitar a abrir ahora sí sus Biblias en Génesis 6 y vamos a leer solo un pedacito. La historia de Noé abarca como 3 o 4 capítulos, del 6 al 8, del 6 al 9, que después en sus casas, si quieren, tranquilas, lo pueden leer, ¿no? Pero antes de poder abarcar este tema, me gustaría hacer como una aclaración, porque nosotros como hijos de Dios y como iglesias, creemos en la literalidad de la Biblia, ¿no? Porque la historia de Noé tiene eso de que algunos dicen, bueno, esto, bueno, realmente no pasó, o sí pasó, ¿no? Tiene eso de, bueno, es una fábula, es una... Nosotros creemos que lo que vamos a leer sucedió, pasó, ¿no? No es una historia más aislada, sino que es algo que creemos que fue así, ¿no? Que realmente existió y hay pruebas científicas que hasta apoyan esto, ¿no? Sí, una característica que tienen los niños es que cuando uno les cuenta este tipo de relatos, ellos es como que se meten dentro del relato y lo creen tal cual, ¿no? Se me viene la mirada de mis hijas mirándome así, cuando uno les cuenta que en el arca entraron animales, ¿no? Y nosotros no empezamos a pensar, bueno, pero nosotros creemos que esto sucedió
y que Dios lo dejó en su palabra para también enseñarnos, ¿no? Y creemos que Dios tiene el poder para hacer esto también, ¿no? Y acá es donde también se junta con otros atributos de Dios, ¿no? Las voy a invitar a leer entonces en Génesis 6, desde el versículo 5. Y ahí van a ir apareciendo, si alguna no trajo Biblia, ahí va a aparecer. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ahora vamos a seguir leyendo, pero si uno mira estos versículos, los podría realmente poner en la realidad que vivimos hoy, ¿no? ¿Quién no se da cuenta al prender el informativo que la maldad del hombre es tanta, ¿no? Que el designio de los pensamientos de los hombres está de continuo solamente el mal, ¿no? Y dice que a Dios le dolió en su corazón ver esto. Y si hay algo que hoy podemos saber es que a ese mismo Dios hoy le duele nuestro pecado, le duele tu pecado, le duele ver cómo el pecado lastima nuestra vida, cómo el pecado nos quita de disfrutar lo que para el propósito que Dios nos creó. Si uno mira más atrás, ¿no? Y da vuelta 2 hojas de la Biblia, por lo menos en la mía, arranca con el principio, con ese Génesis 1 donde Dios empieza a crear los cielos y la tierra y como frutilla del postre crea a ese hombre y esa mujer para tener una relación especial con él, ¿no? Dios nos creó para eso. Dios nos creó para tener comunión con él, porque no eran los animales que iban a tener comunión con él, era el hombre y la mujer. Pero entra el pecado en el hombre por desobediencia, ¿no? Y nosotros también podemos ver en nuestra vida ese efecto del pecado. Nacemos con pecado, ¿no? No es que, bueno, nuestra condición natural desde que nacemos es pecadora. Y cuando Dios ve nuestro pecado, le duele en el corazón. Porque el pecado nos separa de Dios. Porque el pecado nos saca al poder disfrutar las promesas de Dios. Porque el pecado nos hace perder de vista el propósito por el cual fuimos creados. Dice en Colosenses que fuimos creados por Dios y para Dios, ¿no? Y solamente nuestra vida va a tener sentido si vivimos de acuerdo a como Dios quiere. Yo no sé, algunas las conozco hace mucho, otras no tanto. Pero si nunca le pediste a Dios perdón por tu pecado, quiero que sepas que Dios hoy te ve y siente dolor. Ese dolor de tristeza, ese dolor de yo ya hice todo para salvarte. Yo ya te di
todo lo que te podía dar, que era mi hijo más preciado, a morir por tus pecados. Y que ahora está en nosotros, de alguna manera, aceptar ese regalo. Si lo pensamos en esta historia, bueno, es si queremos subir a esa arca que nos va a dar la salvación. Pero después sigue el relato y dice en el versículo 12. Y quiero que ahora cuando leamos esta parte de la historia, traten de pensar en la esposa de Noé, ¿no? Se habla poco de la esposa de Noé en este relato. Pero a mí en las reuniones de damas me gusta hablar de las mujeres. Y en algunas mujeres no tenemos muchos datos, pero quizás con este ejercicio de poder ponernos en su lugar y de poder pensar en ella mientras escuchamos la historia, poder aprender también de ella, ¿no? Dice, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y le pondrás brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un gran diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Mas todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y hasta ahí vamos a leer. Y de alguna manera, pensando en la mujer de Noé, yo me imaginaba a Noé llegando a casa. Porque Dios había hablado con Noé. Noé tenía una relación especial y particular con Noé. Dice que Noé caminó con Dios. Y uno piensa en esa frase y se imagina a 2 personas caminando mano a mano, lado a lado. Ahora Noé, que era quien había hablado con Dios, llega a su casa y tiene que transmitir de alguna manera lo que Dios le había dicho a otros. Y yo me imagino sentándose con su esposa, ¿no? Uno siempre como uruguayo, tiene que haber un mate de por medio, ¿no? Y diciéndole, mirá lo que me dijo Dios. Dios habló conmigo. Y lo primero que me dijo
fue que vio la maldad de la tierra y va a destruir todo. Imagínense, piensen, a mí se me eriza la piel, no sé ustedes. Porque todo significaba sus vecinos, sus amigos, su familia. Y a nosotros un poco nos pasó eso este año, ¿no? Un 13 de marzo, que nos va a quedar a todos grabados en la memoria, nos dijeron, hay que quedarse adentro porque se mueren todos. Y qué miedo que nos dio. Está bien. Era algo real, había una amenaza real, ¿no? Ahora Dios le dice, bueno, me imagino, pero Dios me dice que tenemos que hacer algo. Tenemos que construir un arca gigante. ¿Qué es un arca? Me imagino preguntándole la esposa de Noé a Noé, porque no existían las arcas en ese momento. Bueno, en esa arca vamos a tener que entrar nosotros, nuestra familia, pero además todos los animales que conoces, bueno, todos ellos, ¿no? Pero para más, una vez que estemos adentro del arca va a venir un gran diluvio. Va a llover, que era algo que no conocían. Era algo totalmente desconocido para ellos porque nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y con esa lluvia Dios va a destruir todo. Todo lo que no esté arriba del arca va a morir. Y además no sabemos cuánto tiempo vamos a estar adentro de esa arca. Entonces yo me la imagino poniéndome en los zapatos de esa mujer, pasando por todas las emociones juntas y por haber, ¿no? O sea, por un lado me la imagino feliz de que Dios se haya acordado de ellos, porque lo dice así, pero Dios vio a Noé, ¿no? Y halló gracia Noé ante los ojos de Dios. O sea, había algo que estaba bueno, porque Noé era obediente a Dios. Ahora, algo que trabajamos en el encuentro de jóvenes y que es muy importante tenerlo en cuenta siempre, es que cada una de nuestras emociones siempre está ligada con algún pensamiento, ¿no? Y haciendo un poco este ejercicio de pensar en la esposa de Noé, ¿no? Yo, Marina, hubiese pensado, bueno, pero es imposible lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cómo? Vieron que las mujeres tenemos una capacidad, Mauro me lo hace notar una y otra vez, de preocuparnos por cosas que no son muy significativas en el momento. Pero yo lo primero que hubiese pensado es, bueno, ¿cómo lo vamos a tener ordenado y limpio dentro del arca con tantos animales? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer con los olores? ¿No? Y yo creo que me lo imagino a Mauro mirándome y diciéndome, ¿qué importa eso ahora? ¿No? Lo primero cuando nos dijeron hay que quedarse en casa, yo pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer con las 3 niñas en casa? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para vivir algo nuevo y diferente? ¿No? Lo que Dios nos está pidiendo es una locura. Y todos esos pensamientos que a veces vienen nos producen emociones como la ansiedad, que tiene que ver con el miedo, con la preocupación, la tristeza, pero hasta el enojo también, ¿no? Y uno en una misma situación puede tener varias emociones juntas. Y vieron que a veces alguien nos pregunta, ¿qué te pasa? Y uno dice, no sé. Porque a veces son tantos los pensamientos que vienen a nuestra cabeza que ni siquiera le podemos poner un orden. Ahora, esas emociones nos hacen de alguna manera actuar de cierta manera. Y cuando nosotros persistimos en ciertas emociones o en ciertos pensamientos, vamos a actuar
aislándonos, paralizándonos. Bueno, no sé qué hacer, ya no sé. Murmurando, ¿no? Porque yo pienso, ¿cómo yo no hubiese dicho por todos lados, Dios está loco con esto que me está diciendo? ¿No? Pero había algo que ellos sabían. Y Noé conocía de cerca a Dios. Noé caminaba con Dios, recordemos eso. Y cuando uno tiene una relación estrecha con Dios, sabe cosas de Dios que hacen que estos pensamientos, que a veces son automáticos, aparecen solos, ¿no? Vayan de alguna manera desapareciendo. No por arte de magia, sino porque vienen otros pensamientos que hacen que tengamos tranquilidad y paz. Ahora, lo que sabemos de la esposa de Noé es que ella trabajaba con él, que ella estaba con él, que ella conocía a su esposo y conocía la relación que tenía Noé con Dios. Y yo me la imagino a esta mujer repitiéndose una y otra vez el versículo que está en el capítulo 6, versículo 18. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ese pacto que Dios había hecho con Noé, Dios tenía el poder de cumplirlo. Porque sí habían experimentado la omnipotencia de Dios en la creación, ¿no? O sea, ellos ya conocían de Dios, ya conocían del poder que tenía Dios. Y pasá la siguiente y la otra más. Ahí va. Y me la imagino, ¿no? A esta mujer, bueno, cuando venía ese pensamiento de ¿cómo lo vamos a hacer? O esto es una locura, ¿no? Juntando madera, todos, algo que tardó más de 100 años en construirse, que fue el arca, pensando una y otra vez, estableceré mi pacto contigo. Estableceré mi pacto contigo, ¿no? Era el pensamiento que a ella le traía paz, alegría, tranquilidad y confianza. Por eso dice que Noé, ¿no? Y ahí yo entre paréntesis puse su esposa, y acá podemos agregar a sus hijos, a las mujeres de sus hijos, hicieron conforme a lo que Dios les mandó. No porque el plan estaba buenísimo, sino porque creían quién era el que había prometido eso. Porque confiaban en que quien había prometido era alguien que lo podía cumplir. Cuando hay un pensamiento que nos trae ansiedad, que nos trae depresión, que nos trae angustia, ¿no? A veces son emociones que decimos, bueno, está mal sentirlas, están bien. Son emociones y Dios las puso, esas emociones. Y nos dan la información que necesitamos. El problema de las emociones está en, bueno, cuánto tiempo las tenemos, cuánto tiempo persisten en nosotras, cuánta intensidad tienen esas emociones. No está mal sentirse con miedo, pero a mí, si ese miedo me paraliza, si ese miedo no me deja avanzar, ese es el problema. No está mal enojarnos, pero dice Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que tiene que tener un fin, ¿no? Pero a veces nuestra cabeza va como más rápido, ¿no? En esa empezamos como, ponemos play y no paramos, ¿no?
Y para que un pensamiento pueda de alguna manera identificarse y sacarse, ¿no? Tenemos que poner otro, ¿no? Tenemos que hacer ese ejercicio de decir, bueno, este lo saco, pero si para sacar ese tengo que poner otro. Entonces yo me la imagino a la esposa de Noé pensando una y otra vez, Dios establecerá su pacto, ¿no? La Biblia dice en Filipenses, bueno, piensen en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Entonces, cuando no hay un pensamiento que va en esa dirección, bueno, pongamos otro. Porque las cosas no se van porque sí. Tenemos que hacer una fuerza para que eso se vaya. Ahora, una vez hecho este acto de contarle a su esposa todo lo que había que hacer y poner manos a la obra, había que atravesar la prueba, ¿no? Y tenían que ver la fidelidad de Dios, primero, en su fe de entrar al arca. Bueno, el arca está terminada. Algo que ni nos imaginábamos que nosotros podíamos hacer, logramos hacerlo porque Dios nos ayudó. Pero además, había que estar 7 días en silencio en el arca. Dice que una vez que la puerta se cerró, recién a los 7 días empezó a llover. Y yo otra vez, con mi estado de ansiedad, me la imagino a esa esposa caminando por todos lados, diciendo, ¿y si no llueve? ¿No? Y ahí de vuelta, Dios establecerá su pacto. Dios cumple sus promesas. Pero además tenía que llover. Y 40 días y 40 noches iba a llover. Porque Dios ya lo había dicho. Y era el único dato que ellos tenían, de que iban a llover. Ahora, no sabían cuántos días iban a tener que estar encerrados. Y si bien acá tuvimos una cuarentena bastante corta y enseguida pudimos volver a nuestras vidas normales, ¿no? Con la nueva normalidad, ellos estuvieron 370 días encerrados en el arca, ¿no? Y qué difícil que es atravesar por las pruebas. Porque además este año no fue solo coronavirus, cuarentena, COVID-19. Porque cada una de nosotras tuvimos que atravesar otras pruebas. Porque la gente se sigue enfermando. Y a veces es gente que queremos o somos nosotros mismos. La gente pierde su trabajo, como decía Eunice. Tenemos el dolor de la separación de nuestros seres queridos que tantos queremos y que no podemos ver. Pero Dios es fiel en sus promesas. Que no quiere decir que vaya a hacer todo lo que nosotros queramos, pero sí sostenerlos, ¿no? Y solo podemos experimentar la fidelidad de Dios en las dificultades. Es como que cobran otra dimensión, ¿no? Y yo me imagino a Noé y su familia saliendo del arca y sabiendo que Dios los había sostenido. Y Dios también nos sostiene a nosotras. Y hay un versículo en Lamentaciones que va a aparecer ahí, pero el que quiere lo puede buscar, Lamentaciones 3, que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios, por su misericordia, por su amor inagotable, hace que podamos
seguir. Que podamos sostenernos en Él, ¿no? Acá Jeremías decía, bueno, mi porción es Jehová, es todo lo que estoy necesitando, sostenerme en Él. Ahora, ¿qué promesa? Acá había esto, ¿no? Yo pensaba, y por eso esto fue agregado a último momento, ¿no? Pensando un poco en todos esos niños en marzo pintando arcoíris en sus casas y poniendo como lema, todo va a salir bien. ¿Cuánto necesitábamos escuchar unos a otros que todo iba a salir bien? ¿No? Pero las pruebas también son momentos oportunos para enseñarles a nuestros hijos la fidelidad de Dios, ¿no? Y Manu preguntaba, bueno, pero ¿por qué ponemos arcoíris? ¿No? Y ahí veníamos una y otra vez a la historia de Noé, ¿no? Y nosotros no pusimos todo va a salir bien, porque el todo va a salir bien a veces nos hace pensar que Dios va a hacer lo que nosotros queramos. Y dijimos, no, la promesa que nos sostiene es que Dios me cuida. Y Dios a veces nos cuida y nos dice, bueno, van a atravesar la enfermedad, van a atravesar la prueba, van a atravesar estar sin trabajo, pero yo los voy a sostener, yo los voy a cuidar, ¿no? Y esos arcoíris empezaron a cobrar nuevas formas de enseñar la fidelidad de Dios. Ahora pensando en nosotras, ¿no? ¿Qué promesa es la que sostiene hoy tu vida? ¿No? Esto también lo pensábamos en el retiro. ¿Cuál es esa promesa que hoy estás necesitando? ¿No? ¿Necesitas confiar en que Dios te va a salvar? ¿O que va a salvar a alguien de tu familia? Bueno, Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigamos orando, sigamos esperando. Necesitamos sentirnos cuidadas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia que nos hablan de la protección de Dios, del cuidado del pastor? Necesitamos saber que Dios nos va a sostener aún no teniendo trabajo. Dios suplirá todo lo que falte. ¿Cuál es la promesa que te está sosteniendo hoy? Cuando ponía esas promesas, un maestro de escuela dominical, que quiero mucho, nos enseñó a marcar la Biblia, ¿no? Y hay gente que le gusta y otra que no. Y en mi Biblia tengo todas las promesas marcadas en amarillo, ¿no? Y empecé a buscar, ¿no? Y qué lindo es encontrar fácilmente esas promesas. En Deuteronomio dice que las leyes y los mandamientos de Dios los ponían sobre las paredes, los escribían en las casas, en los lugares donde más los veían, se las repetían a sus hijos una y otra vez. Bueno, hagamos eso con las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas sé de memoria? Bueno, ese Dios que prometió eso lo va a cumplir, porque Él es fiel a sus promesas, ¿no? Y son tan grandes y tan preciosas esas promesas, dice segunda de Pedro 1:4, ¿no? Y les traigo como un ejercicio, ya estamos por terminar, pero les traigo un ejercicio para hacer entre nosotras. Yo ahí, en esa mesita de ahí, dejé papelitos y lapiceras. Y a veces necesitamos que otro nos recuerde alguna promesa de Dios. En el grupo de WhatsApp tenemos eso, ¿no? De poder contar las unas por las otras. Pero si hoy alguien se anima a escribirle una promesa a otra, ¿no? Y dársela antes que se vaya, se los dejo como un ejercicio que podemos hacer. Primero, para que nosotros recordemos cuántas promesas Dios nos ha dado.
Y que cuando vienen esos pensamientos que nos dan inseguridad, que nos dan temor, que nos dan miedo, podamos pensar en esa promesa que nos sostiene. Y por sobre todas las cosas, pensar que Dios en su naturaleza es fiel para cumplir esa promesa. Y Dios nos da la posibilidad, como arrancábamos, de pensar que nosotros también podemos serle fiel a Dios. Cuando le damos nuestra vida a Dios, podemos vivir una vida fiel a Él, donde Dios sea el centro y lo más importante en nuestra vida. Pero ¿saben cuál es la otra promesa que es como que sigue sosteniendo Dios? Que si nosotros aún así fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Porque depende de lo que Dios dijo y prometió. Ahora, lo que sí depende de nosotros es subirnos al arca. Estoy en el arca, confío y descanso que quien va a mandar el diluvio lo va a de alguna manera también quitar. A veces pensamos que la prueba en la que estamos no termina más. Pero Dios dice, bueno, si no termina, yo te sostengo, yo te fortalezco. Yo te doy lo que necesitas, ¿no? Mi porción es Jehová, decía Jeremías. Todo lo que necesito es Jehová. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si en algún momento tengo que bajar los brazos o quiero bajar los brazos, recordemos quién es el que hace las promesas. Cuando Noé baja del arca, Dios promete que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. Y hoy estamos muchos años después y sabemos que Dios cumple sus promesas. Y quería terminar la reunión con una canción que este año se me vino una y otra vez, que habla de eso, de la fidelidad de Dios. Y que cada una de nosotras pensemos, bueno, ¿qué diluvio estamos pasando? Para algunas el coronavirus no fue nada comparado con otras pruebas que Dios nos mandó, ¿no? O el coronavirus trajo otras pruebas difíciles para pasar. Pero que recordemos que Dios es quien nos sostiene. Así que las dejo con esta canción.